no se puede contar. Pero hay cosas que deben decirse, hay cosas que deben contarse, o como dirían en las redes sociales, tenía que decirse y se dijo. ¿Cierto? Eso tenía que decirse. O como diría el periodista, no se quede callado. En parte tiene que ver con hay una parte que tiene que ver con la personalidad, ¿cierto? Hay gente que habla más que un perdido cuando lo encuentran. Eso no hay que preguntarle nada. Uno medio le levanta la ceja y se fue a contar historias y de todo, muy chévere, ¿cierto? Pero hay otros que no, ¿cierto? Que no hablan y uno le hace una pregunta y responden sí, no, y no más. ¿Por qué digo todo esto? Porque el lema de este año es... ¿Cuál es el lema de este año? Esta es nuestra historia. Como vieron, ya quitamos el cartel, la imagen del lema del año pasado. ¿Cuál era el lema del año pasado? Ya se nos olvidó. ¿Cuál era el lema del año pasado? Reavívanos. Y como ya estamos reavivados, totalmente reavivados, ahora vamos a contar la historia. El lema de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en todo el mundo, que es un lema que propone la Asamblea General es la reunión mundial de todos los Cumberland. Ellos proyectan la iglesia y nos proponen este lema. Ese lema está basado en el Salmo 107, específicamente en la primera parte del versículo 2, que dice, que lo digan los redimidos del Señor. Entonces, contar la historia no solo es un privilegio, sino un deber prioritario. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es ese deber? Los redimidos del Señor. Levanten la mano los redimidos del Señor. Bueno, entonces, para ti y para mí que somos redimidos, el deber es contar la historia. Y ustedes miran que a qué se refiere la historia. ¿Qué es ese libro que hay ahí? La Biblia. No es echar cuento, no es echar cuento. Es contar la historia que está ahí en el libro sagrado. Lo que Dios ha hecho históricamente en su pueblo y lo que ha hecho en nosotros hoy. ¿Cierto? Esa es la historia que hay que contar. Entonces, acompáñenme por favor al Salmo 107, ustedes lo van a escuchar y van a tener la oportunidad de leerlo. Todo el Salmo 7, por favor. Dice así la palabra del Señor. Cuenten a otros que Él los ha rescatado para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces, hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed, estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro, Señor!,
clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos, que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero. Pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Como 5 estrofas, y en cada estrofa hay 4 elementos. Hay angustia, un momento de angustia, de crisis, hay un clamor al Señor, hay una respuesta de Dios y un llamado a dar testimonio, a contar la historia. Yo creo que eso es un ciclo que todos vivimos: crisis, clamor al Señor, respuesta de Él, y entonces yo doy testimonio de lo que Dios hizo por mí. Entonces vamos a mirar esos 5 ciclos a través de todo el Salmo. El primero, el salmista nos guía, nos exhorta a contar que el Señor nos guía. El Señor nos guía. Número 1, contar que el Señor nos guía. Esa fue la primera acción mostrada aquí en el Salmo. Ellos
vivieron un momento de crisis, de angustia, versículos 4 y 5, estaban perdidos y sin rumbo. Recuerden cuando salieron de Egipto, que iban hacia la tierra prometida, se enredaron en el desierto, estaban perdidos y sin rumbo, hambrientos y sedientos. Imagínense en medio de un desierto estar con hambre y con sed y perdidos. Y en ese momento, versículo 6, clamaron al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, oriéntanos, ¿hacia dónde debemos ir? Y viene la respuesta de Dios, versículos 6, 7 y 9. El Señor los llevó por una senda recta hacia su destino. Como estaban perdidos, pues el Señor los guió. Como andaban sin rumbo, el Señor les mostró el camino. Y se les exhorta entonces a contar la historia. Versículos 1, 2 y 8 dicen: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura por un día. ¿Cierto que sí? ¿Por un día? ¿Por 2 días? ¿Por una semana? Para siempre. El gran amor del Señor perdura para siempre. Y entonces le tira la pelota a los redimidos. ¿Quiénes deben dar testimonio? Los redimidos, los que fueron guiados, los que recibieron la bendición de Dios, los que recibieron la guía. Que lo digan los redimidos, a quienes redimió del poder del adversario. Y repite, que dan gracias por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. A veces se nos olvidan las cosas buenas, ¿cierto? A veces uno mira para el pasado y recuerda cosas malas, pero rápidamente se le olvidan las cosas buenas. Y este es un llamado a recordar lo que Dios hizo cuando le clamamos para que nos guiara. Así que contemos la historia. Contemos la historia. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Esa es la primera obra que se muestra en el Salmo. La segunda obra que debemos contar, en segundo lugar, contar que el Señor nos libera. El Señor nos guía, pero el Señor nos libera. Y este ciclo está entre los versículos 10 al 16. Otra vez, crisis, clamor, respuesta y contar una historia. ¿Cuál fue la crisis? Estaban afligidos y encadenados. Estaban afligidos y encadenados. Se habían rebelado contra las palabras del Señor, y por esa rebelión, atención que varias de estas crisis son causadas por el pecado propio. Eso hay que evaluarlo, ¿cierto? Yo puedo estar viviendo una crisis y esa crisis puede ser consecuencia de mi propia rebeldía, de mis propias malas decisiones, de mi falta de planeación, de mi pecado. Ellos estaban en una crisis, en un tiempo de angustia, porque se habían rebelado ante las palabras del Señor y terminaron esclavizados. Y el versículo 13, que en su angustia clamaron al Señor. Recuerden que ese es el ciclo: crisis y después viene clamar. ¿Por qué tendrá uno que esperar la crisis para clamar al Señor? ¿Será que no le podemos clamar antes? ¿Será que desde antes no podemos estar conectaditos con Él? Pero tiene que venir la crisis para que venga el clamor. Entonces el pueblo clamó al Señor. En su angustia pidieron auxilio al Señor, y la respuesta fue: Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y los liberó. Con gran poder Dios liberó a Israel de Egipto. ¿Recuerdan las plagas? Todos fueron evidencias, despliegues del gran poder de Dios para liberar a su pueblo amado, que no era tan fiel, pero que Él sí amaba. Y entonces viene en este ciclo el llamado a contar la historia. Versículo 15, y repite: que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. En algún momento he repetido yo esto, y siempre me estoy evaluando a mí mismo para que no me pase. Ser desagradecido es muy feo. Es muy feo. Es muy feo ser desagradecido. Olvidarse de lo que otros han hecho por uno es muy feo. Ojalá uno pudiera tomar nota de todo eso y tenerlo presente y siempre agradecerlo. ¿Cuánto más de lo que ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuánto más? Olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros.
esas bendiciones se convierten en paisaje. Y parece que Dios estuviera obligado a bendecirnos, que Dios estuviera obligado a escucharnos. No. Este segundo ciclo termina diciendo que den gracias a Dios por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Contemos la historia en agradecimiento. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho a través de tu vida? ¿Qué ha hecho en tu historia? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? El tercer ciclo del Salmo se trata de contar que el Señor nos perdona. Versículos 17 al 22. Otra vez, crisis, clamor, respuesta y contar historia. ¿Cuál fue la crisis? Ellos estaban afligidos por sus propios errores, por sus propias equivocaciones, por sus propios pecados. El pecado trae aflicción. Algunos se soban la mano y dicen, uy, voy a ir a pecar, y están felices, pero no saben lo que después les trae eso. Puede que el pecado implique tiempos parciales de placer, pero al terminar esos tiempos parciales de placer viene el vacío, el desengaño y la aflicción. Inevitablemente el pecado trae tristeza, trae amargura, trae vacíos. Nada de lo que es pecaminoso puede llenar plenamente lo que el ser humano necesita en su interior. Y por eso ellos terminaron afligidos por sus propios errores y pecados. Y dice el versículo 19, que de nuevo en su angustia clamaron al Señor. En su angustia clamaron al Señor. Y la respuesta del Señor, que es bueno, que es bondadoso, que es paciente, los salvó de sus aflicciones. Y el versículo 20 dice algo muy lindo: envió su palabra para sanarlos y los libró de la fosa de muerte. Envió su palabra para sanar. No envió una reprimenda. Qué interesante, ¿cierto? No envió un juicio. No envió una crítica. Es que Dios no es así. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando clamamos a Él en medio de la angustia, la necesidad o del arrepentimiento por nuestros propios pecados, Él responde de esa manera. Y entonces los versículos 21 y 22 nos exhortan a contar la historia de nuevo. Que den gracias al Señor. ¿Por qué? Por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Jubilosos proclamen ¿qué? Contar la historia, contar lo que Dios ha hecho, decirlo a otros, proclamarlo a otros. Contemos nuestra historia. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? La cuarta obra que nos llama el salmista a contar es contar que el Señor ¿nos qué? Nos protege. Miren todo lo que ha hecho Dios, pero siguen más bendiciones. Dios nos protege. Versículos 23 al 32. Nuevamente hay un ciclo: crisis, clamor, respuesta. Entonces hay que contar la historia. ¿Cuál era la angustia o la crisis que ellos estaban viviendo? Dice el salmista que estaban en peligro. Él dice que estaban como en aguas profundas, como que uno está sumergido y no ve dónde es la superficie y necesita respirar. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es tenebroso. Estar debajo del agua y no saber dónde es la superficie y necesitar respirar es terrible. Y ellos se sentían así, como en aguas profundas. Fue tanto el peligro que dice el salmista que perdieron el coraje. Se sentían derrotados ante el peligro que los asediaba. Y el 28 dice nuevamente: en su angustia clamaron al Señor. Y la respuesta ¿cuál fue? Él los sacó de sus aflicciones. Y dice algo muy lindo: cambió la tempestad. El salmista utiliza esta expresión: en suave brisa. La diferencia entre una tempestad y una suave brisa.
transformó las circunstancias. Se sosegaron las olas del mar. ¿No les recuerda eso la escena de Jesús con sus discípulos en la barca? Señor, ¿no tienes en cuenta que perecemos? Haciéndole reclamos a Jesús. Y Jesús, tranquilos, tempestad, quieta, ya. Eso hizo el Señor y lo ha hecho siempre. Lo hizo en el pasado, lo hizo en la época de Jesús y lo sigue haciendo hoy. Y entonces el versículo 31 y 32 vuelve y nos exhorta: contemos la historia, que den gracias a Dios por su gran amor y misericordia, por sus maravillas a favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea de los santos, es decir, públicamente. Ay, si es que yo le doy gracias a Dios aquí en mi corazón. Sí, ese es el primer paso, muy bien. Pero tienes, amado hermano, el deber de proclamarlo públicamente. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén y estaban haciendo algarabía, alabándolo: aquí está el Hijo de Dios, hosana al Rey de David. Cállense, decían los discípulos. Señor, manda a callar a todos esta gentuza que está gritando. Un momentico, si los callamos a ellos, las piedras hablarán. Porque es necesario que se dé testimonio público de lo que Dios hace. Nosotros somos voceros, la historia cuenta. No nos podemos quedar callados, porque a veces hablamos lo que no se debe y con lo que sí hay que decir nos quedamos callados. Tanto que la embarramos con la boca, tanto que decimos cosas que no se deben decir, tantas palabras que deberíamos callar y se dicen, porque no decimos lo que sí se debe decir. Cuenta las bendiciones, anima a otros con lo que Dios ha hecho. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, públicamente, que Dios sea exaltado, que se cuente lo que Dios ha hecho, que lo alaben en el consejo de los líderes. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Contemos la historia. ¿Qué ha hecho por nosotros como iglesia? La quinta obra, el quinto ciclo que el Salmo nos llama, es a contar que el Señor nos quita la culpa. Porque a veces uno ya ha sido perdonado, pero carga con la culpa. Culpa. Otra vez. Por respuesta, entonces hay que contar la historia. ¿Cuál fue la crisis que estaban viviendo? ¿Cómo sería la situación que dice el Salmo que Dios convirtió los ríos en desiertos? Que convirtió los manantiales en tierra seca. Claro que Dios puede traer crisis. Mientras no haya un verdadero arrepentimiento, mientras estemos en rebeldía, mientras estemos en desobediencia, mientras ignoremos la palabra de Dios, mientras no querramos obedecer al Señor, Él puede utilizar la disciplina para hacernos volver hacia Él, para hacernos recapacitar, para hacernos volver en sí y mirarlo a Él y acercarnos a Él. Entonces en el versículo 41 dice: pero a los necesitados los saca de su miseria. A aquellos que reconocen su necesidad, que se arrepienten y se entregan al Señor, Él los saca de su miseria. Y entonces en respuesta Dios los bendice y los hace numerosos, los prospera y no deja que mengüen sus rebaños. Y el versículo 42 entonces termina diciendo que los rectos lo verán y se alegrarán. Y cuando uno es consciente de lo que ha hecho Dios y se alegra, lo publica. Tenía que decirse y se dijo. No se quede callado, hermano. Hable de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Contemos la historia. Ese va a ser el lema todo el año. Esta es nuestra historia, basada en ese salmo, en donde se nos dice que nosotros los redimidos tenemos que decirlo y tenemos que contarlo.
vamos a hacer un pequeño ejercicio para contar la historia. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a pensar en ellas. ¿En qué momento de tu vida te has sentido perdido? ¿O te has sentido encadenado? ¿O te has sentido esclavo del pecado? ¿O te has sentido en peligro? ¿O te has sentido llevando una carga de la culpa? Puede que sea una situación como esta, o puede ser que sea otra. ¿Cuál ha sido tu situación de crisis o de aflicción? Piensa en eso. En cualquier momento de la vida o en el presente. ¿Y cuál fue o cuál es tu clamor al Señor en medio de esa crisis? ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor te dio en medio de esa crisis? Entonces vamos a recordarlo y vamos a contar la historia. Ahí están las preguntas, ¿ya las vieron? No las han visto. Eso, ahí están las preguntas. Entonces piensa en ellas y con la persona que está a tu lado te vas a acercar y le vas a decir: mira, yo tuve una situación de crisis o estoy en una situación de crisis, es esta, y clamé al Señor de esta manera y el Señor me respondió de esta manera, y yo quiero darte testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Tenemos unos minuticos, háganlo ya mismo. Y los que están acompañándonos en las redes, escríbanlo por favor, escriban sus testimonios ahí en la transmisión. Den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas.